con Arturo Sarukhan. Él es ex embajador de México en Estados Unidos y ahora vive en Washington. Y por supuesto analiza todos estos temas políticos en Estados Unidos. Vamos a conversar con él precisamente sobre las elecciones del martes. Señor Sarukhan, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer. A ver, bueno, ya lo que todo el mundo ha opinado. No ha habido marea roja en Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis? Ciertamente el tsunami rojo que sobre todo en las últimas semanas muchos encuestadores, muchos analistas y buena parte del Partido Republicano pronosticaban, no se materializó. Si se toma en cuenta que históricamente en todas las elecciones intermedias para un presidente que acaba de ganar la Casa Blanca, el promedio de escaños que pierde el presidente en el poder es de 27, pues el resultado final, a pesar de que el presidente Biden va a perder la Cámara de Representantes, la mayoría, la diferencia quizá vaya acabando siendo de 15 escaños a favor de los republicanos. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Obama en su elección intermedia, en su primera elección intermedia, en el 2010, perdió 63 escaños. Trump perdió 43 en el 2018. Clinton perdió 45. Entonces, digamos, casi se podría decir que es el mejor resultado, a pesar de la derrota del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, que un partido y un presidente en el poder obtienen en su primera elección intermedia. En gran medida creo que esto fue el resultado de varios factores. Yo creo que los encuestadores y los analistas minimizaron un poco, sobre todo hacia el final ya de la contienda, el peso que tendría la preocupación de muchos votantes, sobre todo votantes mujeres, en torno al fallo de la Suprema Corte en el verano, revocando el derecho al aborto. Muchos pensaron que al final del día esta iba a ser una contienda dominada por los temas económicos, por la inflación, que sigue siendo importante, por el temor a una posible recesión en Estados Unidos, y fueron elementos ciertamente importantes, sobre todo en algunas partes del país. Pero al final del día, lo que de alguna manera construyó este dique azul que evitó que el resultado fuera menos malo de lo que podría haber sido, sobre todo tomando en cuenta el contexto económico y la baja popularidad del presidente Biden, es esta coalición demócrata que en el 2018 y en el 2020 le dieron al partido las victorias en esas dos contiendas. Aquí, evidentemente, la gran interrogante es qué pasará con el Senado. Estamos todavía en ascuas, esperando saber sobre todo qué ocurre con una contienda que es en Nevada. Allí sí los demócratas, y es posible que en las siguientes horas, a medida que se acaben de contabilizar los votos por correo postal, se pueda revertir la ligera ventaja que tiene el candidato republicano. Si los demócratas ganan este escaño, vamos a acabar básicamente, va a haber una segunda vuelta en Georgia, pero con el escenario nuevamente de 50-50, es decir, el empate como está ahora, y la vicepresidenta, en virtud de que en Estados Unidos la vicepresidenta o el vicepresidente es el presidente del Senado, el voto de desempate que le da la mayoría a los demócratas. De acuerdo, y lo interesante es que esta vez me parece que estos gritos de fraude y demás, esta vez no han sonado mucho. Parece que ese discurso como que ha quedado minimizado, ¿no? Entiendo que el propio Trump está furioso, pero no ha lanzado, algo insinuó al inicio sobre Pensilvania, antes de la elección, pero no ha habido esta vez este tipo de gritos, digamos, poniendo en tela de juicio la elección, me parece, ¿no? Es un hecho, pero lo que sí también es verdad es que esta es la primera elección en la historia del país que se lleva a cabo después de la intentona de golpe de Estado del 6 de enero del 2021. Es decir, se dice fácil, pero nunca se había dado una circunstancia donde un proceso electoral estadounidense se diese después de los acontecimientos del 2021, de enero del 2021, cuando una turba asaltó el Congreso y cuando un total de 293 candidatos republicanos son negacionistas, es decir, están regurgitando la patraña de la elección robada del 2020, están apoyando medidas para suprimir el voto, sobre todo en minorías étnicas en el país, afroamericanos, hispanos, pero al final del día yo creo que en realidad lo que importa aquí es los candidatos
pesan, es decir, la calidad y el perfil de los candidatos al final del día importa. Y muchos de los candidatos que el exmandatario Donald Trump avaló para contiendas en el Senado, para contiendas para las gobernaturas, pues eran perfiles muy poco idóneos, en algunos casos enormemente preocupantes, y la gran mayoría de estos no ha logrado triunfar en sus contiendas respectivas. Entonces, al final del día, las elecciones que acabamos de atestiguar en Estados Unidos, pues digamos, regresan a temas tan básicos como verdades de perogrullo, de que al final del día los candidatos importan. Claro, exactamente, efectivamente, ¿no? Ahora, en el campo republicano hay esta figura que ha surgido, que es Ron DeSantis, el gobernador de California, que ha sido elegido de manera... de Florida, perdón, con California más bien demócrata, de Florida, que ha sido reelegido de manera triunfal y que ya se ve a él como un rival, ¿no?, de Donald Trump, y como eventualmente que podría quitarle la candidatura para el 2024, ¿no? Se dice él que sería una especie de Donald Trump, pero inteligente. Algunas malas lenguas dicen eso. ¿Qué le parece? Sin duda el gran ganador de la noche es el gobernador Ron DeSantis, primero por el margen con el que obtuvo su reelección, pero más importante que los 24 puntos de diferencia que obtuvo sobre el contendiente demócrata Charlie Crist, es la coalición de votantes que este gobernador logra articular para llevarlo de nuevo al poder en la gobernatura del estado. Logró movilizar votos rurales, votos suburbanos, votos de hispanos, hasta le arrebató de manera importante votos a los demócratas en el bastión liberal demócrata de Miami, que es el condado, de Florida, que es el condado de Miami-Dade, que es donde está la ciudad de Miami. Es el condado más importante del estado, es el bastión liberal del Partido Demócrata en el estado, incluso allí logró arrebatarle a los demócratas votos. Entonces, sin duda, DeSantis a raíz de la elección se erige como el gran candidato para la nominación republicana. Va a ser interesantísimo y hasta morboso ver el choque de trenes que se viene, sobre todo si Donald Trump decide, a pesar del resultado de las elecciones intermedias, anunciar que va a buscar la candidatura. Es decir, una pelea, una contienda en el proceso primario republicano entre Donald Trump desde Palm Beach y el gobernador DeSantis. Sería algo muy interesante que ver, pero sin duda DeSantis es el gran ganador de la noche. También confirma algo que hemos estado ya viendo, sobre todo en el último par de ciclos electorales, donde el estado de Florida durante mucho tiempo fue un estado bisagra. Era un estado que en algunas elecciones presidenciales votaba demócrata, en algunas elecciones presidenciales votaba republicano. Votó por Obama, votó por George W. Bush, votó por Trump en el 2016, pero cada vez más Florida se escora más y más y más a la derecha, deja de ser menos competitivo. El otro estado que se convierte cada vez más en la gran baza, en el gran péndulo que determina en muchos sentidos lo que pueda pasar en la contienda del 2024 del Colegio Electoral estadounidense, es Pensilvania, que ahí las noticias son muy buenas para los demócratas, porque había dos candidatos republicanos para el escaño en el Senado y para la gobernatura, digamos, muy poco aptos para... Un exjugador de fútbol, ¿no? Un exjugador de fútbol. No, ese es en Georgia. Ese es en Georgia, perdón, Georgia. Sí. En Pensilvania es un mercachifle doctor que se ha dedicado a vender vitaminas y demás. Mefletos, que fue avalado por Trump, y sobre todo el tema que era más preocupante era el candidato para la gobernatura, Doug Mastroianno, que es un hombre que ha abrevado de la teoría del complot como gobernador, y hay que recordarle a tu auditorio que aquí en Estados Unidos son los gobernadores quienes manejan los procesos electorales de los estados. Así es lo que expliqué, es lo que expliqué efectivamente al público cuando hablamos del día de la elección. Lamentablemente creo que nos ha llegado el tiempo y me hubiera encantado seguir conversando, pero seguramente tendremos otra oportunidad más adelante. Muchas gracias, señor Sarucan, ha sido realmente un gusto conversar con usted y seguramente hasta otra oportunidad. Buenas noches y buenas noches hasta el Perú. Gracias.